El 7 de junio de 1660, en la isla de los Faisanes, se reúnen Felipe IV, rey de España, y Luis XIV, rey de Francia y Navarra. El objetivo del encuentro era poner punto final a la Guerra de los 30 años, un conflicto bélico que enfrentaba a España con Francia desde 1635, y ratificar el matrimonio de la hija mayor de Felipe IV, la infanta María Teresa, con Luis XIV. Un tapiz de los gobelinos, que representa el momento en que ambos soberanos se disponen a ratificar la paz de los Pirineos y el matrimonio de Luis XIV con la infanta María Teresa, se encuentra en el Gran Salón de la Residencia de Francia en Madrid. Esta obra de arte rescata uno de los muchos momentos de la historia en los que ambos territorios celebran la paz y el entendimiento. Han pasado muchos años y hoy España y Francia gozan de unas relaciones bilaterales plenas y afrontan retos comunes en el marco de la Unión Europea. El mantenimiento del estado de bienestar, el fenómeno inmigratorio, la construcción de un modelo mediterráneo que enriquezca el proyecto común europeo y la colaboración en la lucha contra el terrorismo son algunos de esos retos. A lo largo de la historia, las sociedades española y francesa, de una u otra manera, estuvieron necesariamente relacionadas. La mirada de Francia hacia España ha cambiado. Hemos pasado de un estado de relativa indiferencia, digamos, a curiosidad, interés, simpatía. La simpatía siempre ha existido, pero ahora es una simpatía mezclada con admiración por el éxito económico de España, la creatividad de la sociedad española, la importancia que tiene el mundo hispánico a nivel cultural, musical, de la literatura, el dinamismo de las empresas españolas que ahora se han internacionalizado, son presentes en todos los grandes mercados del mundo. En el ámbito de la cultura popular, ambas sociedades experimentan una expansión compartida. Fiestas regionales, difusión del folclore de ambos países, cine, música y teatro son algunas de las manifestaciones culturales que fortalecen los vínculos entre ambos pueblos. Hay flujos que están incrementando cada año, por ejemplo, el flujo turístico. España sigue siendo el primer destino de los turistas franceses al extranjero. El año pasado fueron 10 millones de turistas franceses que visitaron España. Y a nivel económico seguimos siendo el primer socio económico de España y su segundo proveedor. Hay más de 1.300 empresas francesas radicadas en España que emplean a casi 300.000 empleados aquí en España y viven en España, yo diría, casi 200.000 franceses. Y hay un flujo regular de franceses, no solamente jubilados que vienen a aprovechar del sol del sur de España, sino también jóvenes que vienen a desarrollar sus negocios aquí en España. Históricamente, la cultura francesa y la española suelen estar relacionadas. En la Edad Media es la cultura francesa la que se adentra en España desde el norte de los Pirineos. Así, la cultura del románico y del gótico se expande por la península a través del eje cultural que significó el Camino de Santiago. Desde la Edad Media a finales del siglo XI, justamente a raíz de la reforma del Papa Gregorio, la reforma gregoriana, pues entran en España cantidad de monjes cluniacenses que llegan a ocupar cargos muy importantes en la curia. Y esto se siente, es la época de Alfonso VI, como una especie de penetración y como una especie de invasión cultural. Pues este fenómeno que se dio ya en la Edad Media se repite en distintos momentos de la historia. Es decir, ha habido momentos de conflicto muy fuerte en el siglo XVI, las guerras de religión, pero por ejemplo el siglo XVII es un momento de gran penetración de la cultura española en Francia, es el gran momento cultural del siglo de oro y es un momento en el que hay pues, tensiones muy fuertes con motivo de la guerra de los 30 años y hay también pues, la gran paz, la paz de los Pirineos. Aquí hay este tapiz precioso justamente en el que en la isla de los Faisanes hay este encuentro entre Felipe IV y Luis XIV con motivo de estas bodas reales, hay un intercambio de princesas, es un momento justamente de paz, un momento de unión que ya va a durar en gran parte durante todo el siglo XVIII.
Más allá de las situaciones de conflicto, la estrecha relación que existe entre ambos países permitió superar las dificultades que se presentaron a lo largo de la historia. Actualmente, la relación se encuentra en uno de sus mejores momentos. Se privilegia el entendimiento, el respeto y la colaboración entre ambos países al más alto nivel. Francia funciona para España como un referente que tanto política como culturalmente a veces es amenaza, pero muy frecuentemente es modelo, mientras que España figura para Francia como una fascinación. No hay más que ver pues la cantidad de temas, lo importante que es un tema como el Cid, Don Juan, la importancia de la cultura española actualmente en Francia es uno de los mejores momentos, el interés que tienen las películas de Almodóvar, se están traduciendo nuestros autores, nuestros novelistas y efectivamente la importancia mutua, aunque con distinto signo, pero ha sido muy fuerte en ambas direcciones. En el año 1985, cuando España se preparaba para entrar en la Comunidad Económica Europea, los gobiernos de ambos países firman una declaración conjunta franco-española. Esta declaración fortalece la relación bilateral y establece firmes compromisos entre ambas naciones. Conscientes de los lazos históricos y culturales que unen a ambos pueblos, Francia y España se comprometen a reforzar y organizar la cooperación en el campo político, cultural, económico y de la seguridad, tanto en el plano local como regional. Están empadronados en los consulados franceses en España 120.000 franceses, pero estimo que hay el doble de franceses que viven aquí en España, sin ningún problema particular, felices de la vida, encantados, muy integrados, muchas parejas hispano-francesas. Y del lado español en Francia son más numerosos los españoles que viven en Francia, 200.000 según el consulado, el servicio consular de España en Francia. Y mi evaluación personal, si tomamos en cuenta los franceses de procedencia español, son medio millón. Y 100% integrados en la sociedad francesa. La vicealcalde de París, Anne Hidalgo, es española, de Cádiz. Según el Instituto Nacional de Estadística, la integración de los extranjeros en España vive un proceso de maduración, fundamentalmente debido a las diversas formas de convivencia que se establecen entre nacionales e inmigrantes y a los matrimonios mixtos. Yo creo que hay más similitudes que diferencias entre las familias españolas y francesas. Yo, como parte de un matrimonio mixto, encuentro que hay bastantes similitudes, pues porque coincidimos, tenemos las mismas raíces en cuanto a religión, a costumbres, a educación. Entonces es más fácil la integración entre los franceses y los españoles. Y luego yo creo que tenemos una forma de sentir y pensar muy parecida, o sea que no hay una diferencia que marque mucho un matrimonio francés de un matrimonio español, ¿no? Y el mixto pues se lleva lo mejor de los dos. Laurent Marais hace 8 años que está radicado en España junto a su familia y ha experimentado un proceso de integración muy positivo. Pertenecemos a movimientos, a grupos, a asociaciones que nos permite realmente tener una vida social bastante comprometida y muy metido en la sociedad española. Entonces la verdad es que nosotros tenemos una experiencia 100% positiva. No tenemos, yo creo que el momento que uno hace el esfuerzo de conocer mejor la cultura y de hacer cualquier cosa, deporte, pertenecer a una asociación y acercarse, yo creo que ningún país del mundo, la gente del país está esperando al extranjero, entonces siempre hay que hacer este esfuerzo y la verdad que tenemos nosotros una experiencia muy positiva de amistad y de haber crecido en España. Los ciudadanos franceses que viven en España, así como los españoles que viven en Francia, mantienen sus propias raíces culturales al mismo tiempo que viven en el marco de otra cultura. Esta situación no parece ser un problema para quienes la experimentan cotidianamente. En el caso nuestro, al ser mi marido francés, en casa se habla francés y español, los dos. Tenemos películas en francés, los libros, y luego los niños van a colegios franceses, con lo cual cuando están en el colegio es como si estuviesen en Francia y cuando salen del colegio están en España. Entonces mantenemos muy vivas las dos culturas, tanto la española como la francesa. Seguimos hablando en francés en casa, que el idioma de nuestra casa es el francés,
y a través también de los medios de comunicación, de la prensa, un poco también de escuchar a veces la radio en francés. Y bueno, mis hijos, otros hijos van al liceo francés, entonces bueno, tienen enseñanza en gran parte en francés, a pesar de que bueno, también tienen una parte en castellano también, pero bueno, sobre todo a través de esto, de los medios de comunicación y del liceo francés. El vivir diariamente diferentes patrones culturales convierte a estos ciudadanos en agudos observadores de las particularidades de cada sociedad. Diferencias en los gustos, los españoles con los franceses un poco diferente, la moda más o menos yo creo que está globalizada y es un poco universal, y lo único los horarios, que el español pues tenemos horario un poco más relajado, que eso para los franceses les cuesta más meterse, pero terminan todos comiendo también a las 2:30 de la tarde igual que nosotros. España yo creo que es un país más optimista, que quizás más con una visión de futuro más positivo. Yo creo que hay una visión mucho más positiva de lo que puede pasar en el futuro. Laurent Marais desarrolla su tarea profesional en España en una compañía de origen francés. El 99% de los trabajadores de la filial madrileña son españoles. En España hay profesionales muy capacitados, realmente tenemos un equipo de gente que está realmente preparada para cualquier tipo de reto, que tiene al día de hoy tenemos en nuestro grupo voluntarios en nuestro grupo de venir a buscar personal y profesionales muy capacitados en España, que les cuesta mucho porque es muy lo que decía al principio, muy difícil para un español pensar en ir a trabajar fuera porque vive muy bien en su país y tiene posibilidad de desarrollarse, pero realmente nosotros somos una de las filiales más exitosas dentro de Europa gracias a la gente cada vez más capacitada que podemos encontrar en el mercado español. Francia y España difieren en sus modelos de integración. Uno de los motivos es que Francia es un país históricamente receptor de inmigración y esto ha hecho que desarrolle una importante tradición inmigratoria. El caso de España es distinto, ya que pasó a ser un país receptor de inmigrantes en los últimos años. El modelo español de integración es un modelo basado en diversas características. La primera es una visión muy positiva del extranjero. En España, tradicionalmente, el extranjero, la persona de fuera, ha despertado la curiosidad, ha despertado el interés y hay cierta fascinación por las culturas de otros países. Esa es la primera variable. La segunda variable ha sido en estos últimos años un mercado de trabajo muy dinámico, tanto para la presencia de directivos y directivas de otros países, como para la incorporación masiva de mano de obra en muchos sectores de la economía. Y finalmente, la tercera variable es una estructura relacional muy abierta, próxima, donde las personas han podido integrarse sin mayores dificultades y donde hemos contado con una inmigración de muchos orígenes, con lo cual no ha habido una polarización en torno a una nacionalidad concreta que se integrara, sino que en general ha habido una gran diversidad. Cuando se debate acerca del fenómeno de la inmigración, se suele pasar por alto que existe un tipo de inmigrante al que no se le suele percibir como tal. Son, por ejemplo, los profesionales que desarrollan sus actividades fuera de su país de origen, los jubilados o los ciudadanos extranjeros que tienen la particularidad de ser populares o mediáticos. No es habitual, por ejemplo, que a personas como Thierry Henry o Fernando Torres se los perciba como inmigrantes, y sin embargo lo son. En la sociedad española se integran con mucha facilidad profesionales del máximo nivel en todos los ámbitos de la actividad económica que vienen y encuentran aquí un modelo de vida que es un valor añadido más a los rendimientos económicos que obtienen por venir a España. No solamente en el caso de las personas que trabajan, yo creo que en el ámbito de los jubilados pues también es muy importante, ¿no? Una sociedad todavía con una presencia y estructura familiar más fuerte, como es la española, pues permite que haya un nivel de integración más fácil. A lo largo del siglo XX y sobre todo en el periodo franquista, Francia fue para España una tierra de libertad, una referencia de apertura política y cultural. Yo tuve la suerte de salir de España en el año 78, la primera vez a formarme en Francia, y encontré un país donde pues, era un referente de libertad, que estaba muchísimo más desarrollado, las oportunidades en términos de formación eran mucho mayores, el hecho de ser estudiante universitario tenía una repercusión social, eras más aceptado, era un país, y lógicamente con el contraste de estar en un país cerrado como España, era verdaderamente un elemento fantástico de oportunidad profesional. España se adentraba, después de la transición española, después de la muerte de Franco,
en un momento de su historia clave que todos hemos vivido y que sabemos qué ha significado. Y en estos últimos 20 años yo diría que España ha crecido enormemente, se ha abierto, ha tenido muy poco que perder y mucho que ganar, porque realmente teníamos todo por hacer, y esto ha permitido vivir con un grado de oxígeno, de libertad, de pocos vínculos, de pocos elementos conservadores en nuestras reacciones, propios de tener que avanzar y tener muy poquito que conservar. Después de vivir muchos años entre España y Francia, Marco Fernández ha llegado a interesantes reflexiones acerca del funcionamiento de ambas sociedades. Después de muchos años de trabajo a los dos lados de los Pirineos, he llegado a una conclusión que mucha gente comparte, porque he tenido oportunidad de participar de esta opinión en muchos foros y en muchos encuentros informales. Es que España, jurídicamente, somos un país monárquico, pero tenemos un comportamiento muy republicano, es decir, estamos menos jerarquizados, somos más livianos en nuestros comportamientos jerárquicos, tenemos más transversalidad en cuanto a la información. Francia, desde fechas que todos conocemos, y creo que este programa conmemora de alguna manera, es una república. Sin embargo, algunas veces se comporta como un país mucho más monárquico que republicano. Es decir, todavía existe aquello que podríamos llamar la corte, las relaciones son mucho más marcadas y las jerarquías también. Como pura observación personal, yo pienso que si hubiera un poquito más de facilidad en esos contactos y la comunicación fuera más fluida, el país tendría más capacidad de absorber los movimientos, los cambios, lo que la gente joven puede influir en un comportamiento social. Marco Fernández dirigió durante los últimos 20 años la Escuela Europea de Administración de Empresas en España. Por esta escuela, de origen francés, han pasado infinidad de estudiantes de muy diversas nacionalidades. Esta experiencia fue para él un sitio privilegiado desde el cual apreciar el fenómeno de las relaciones franco-españolas. La influencia anglosajona, sobre todo en el ámbito empresarial y de la formación, y en otras áreas, porque el valor mediático del mundo anglosajón es muy fuerte en todas nuestras culturas, imposibilita que dos países tan próximos como Francia y España, que deberían tener muchas más relaciones, realmente estamos cerca, nos conocemos, existe mucho flujo entre los países, pero quizás no tanto como debería existir. Y a veces sobrevaloramos lo que aportan las sociedades anglosajonas a los procesos educativos, por ejemplo, y desarrollo empresarial, y minusvaloramos realmente los elementos de valor que puede haber en otros países, para los españoles poder ir a Francia o para los franceses poder venir a España. El gobierno francés está particularmente interesado en abordar, en el marco de la política exterior de la Unión Europea para los próximos 10 años, la relación de la Unión con los países del área del Mediterráneo. Por esto, Francia lanzó el proyecto denominado Proceso de Barcelona, Unión por el Mediterráneo. Junto con Francia, desean jugar un papel protagónico en este proyecto España, Italia y Alemania. El objetivo es establecer una relación de igual a igual de la Unión Europea con Argelia, la Autoridad Nacional Palestina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía. Me alegro mucho de esta iniciativa de celebrar el aniversario de la guerra de la independencia española y de hacerlo en un ambiente, en un clima con una visión hacia el futuro y de analizar la historia de lo ocurrido en la historia para sentirnos más fuertes como europeos, como españoles, como franceses, para trabajar juntos hacia el futuro europeo. Para España y Francia, compartir experiencia puede y debe ser una excelente manera de articular estrategias de éxito frente a cada desafío. Frente a retos comunes, las estrategias ya no pueden ser exclusivas de un solo país.